Las primeras experiencias de evaluación de enfermedad del riñón se basan en la observación física de la orina. Y ya desde Egipto, Hipócrates en Grecia observó que la orina y las características físicas de la misma, evaluada a través de una inspección cuidadosa, podía orientar hacia una enfermedad fundamentalmente de riñones enfermos. Ya en el año 84, Escherichia identificó la bacteria que lleva su nombre y en el año 94 se demostró su presencia en la orina. Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy son los siguientes: el escenario en pediatría, aspectos epidemiológicos, patogénesis, signos y forma de interpretar el examen de orina y el urocultivo, el diagnóstico, cómo manejamos las infecciones urinarias, la importancia de la recurrencia, la importancia de la prevención y algunas conclusiones. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una infección urinaria. Y la infección urinaria es un proceso inflamatorio de las vías urinarias por un agente infeccioso. Puede haber síntomas leves hasta síntomas que podrían dar orientación a una enfermedad sistémica tipo urosepsis. Y es muy importante reconocer que hay bastante información, bastante variación en los aspectos diagnósticos, en el estudio y en el manejo de estos pacientes con infección urinaria. El 2% de los varones y el 8% de las niñas en sus primeros 6 años de vida tienen infección urinaria y la E. coli está a la cabeza. Como hemos señalado, puede tener algunas molestias leves o puede estar correlacionada a daño intenso. Fundamentalmente, este daño intenso se llama cicatriz renal. Aquellos pacientes con infecciones urinarias febriles, repito, febriles, aquellos con malformación de la vía urinaria, reflujo, pueden condicionar incremento de las recurrencias y por lo tanto mayor riesgo de cicatrización renal. Entonces es muy importante estudiar esta enfermedad, dar el diagnóstico de tratamiento oportuno, evaluar la necesidad de estudios y seguimiento y sobre todo evitar la recurrencia o recaída o reinfección, porque esto puede generar un impacto de daño renal permanente. El escenario pediátrico hay que tener en cuenta la edad y sexo. No es lo mismo una infección urinaria de un neonato que de un adolescente. La sintomatología y la signología que podría estar relacionado cuando el niño ya controla los esfínteres y cuando no lo controla, la fiebre podría ser el único indicador. ¿Es portador de alguna malformación estructural o funcional? ¿Es un desnutrido? ¿Es un inmunosuprimido? ¿Tiene alguna enfermedad de fondo? ¿Está recibiendo tratamiento antibiótico? Y sobre todo ver si tiene algún tipo de daño misional o defecatorio, ¿no? O sea, si el patrón misional o defecatorio es el adecuado o no. Todos los niños tienen un control miccional gradual. Generalmente se asume de que el niño ya pide para miccionar entre los 2 y los 4 años. Entonces, en el primer año hay una evacuación refleja, el niño no pide para miccionar, está simplemente relacionado al sistema parasimpático, simpático y somático, y es al primer año, después del primer año que hay emisiones espaciadas por incremento de la capacidad vesical. Entre los 2 y los 3 años ya el niño puede tener algún inicio de la continencia, que puede variar de acuerdo a la cantidad de agua que toma y si tiene un buen entrenamiento, y sobre todo si no interfiere los hábitos intestinales. Estamos hablando del estreñimiento. El estreñimiento es un factor negativo frente a un niño que está aprendiendo a orinar y también a un niño que tiene infecciones urinarias, porque puede condicionar por compresión vesical y traslocación bacteriana mayor riesgo de hito. Si bien es cierto, el slide señala de que entre los 3 y los 5 años ya se puede hablar del control voluntario de esfínteres, el promedio actual en nuestra generación
de los niños que están ya en estos milenios, ya es de 2 a 4 años, incluso antes, ¿no? El control misional tiene una secuencia que señalamos ahí. Primero es el control intestinal nocturno, después es el control intestinal diurno, después sigue el control vesical diurno y después el control vesical nocturno, ¿no? O sea, por ejemplo, el niño primero pide para controlar esfínteres cuando está despierto y después empieza a controlar ya cuando duerme, ¿no? Entonces es un control miccional que definitivamente está relacionado a factores externos, ¿no? La madre lo entrena para eso, la madre lo va monitoreando. ¿Hay algún tipo de problema de buena interrelación y comunicación que permita que el niño vaya comprendiendo la necesidad de ya dejar el pañal? Este terreno de la ITU se maneja también mucho en aspectos epidemiológicos, ¿no? Y hemos visto que cerca del 2% de los niños, de las niñas, y también el 8.4% de las niñas, 1.7% de niños y 8.4% de niñas, perdón, menores de 7 años tienen riesgo de ITU, y en el periodo neonatal los varones tienen más riesgo que las mujeres, ¿no? Y se dice que por lo menos entre un tercio a la mitad de los niños van a tener una recurrencia. En la etapa neonatal, la contaminación y la infección tiene como origen una diseminación hematógena. Y después de la etapa neonatal es a través de la vía ascendente. Y básicamente son los gram negativos lo que van a dar estas infecciones, ¿no? A la cabeza es la E. coli, la Klebsiella, el Proteus, el Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, etc. El virus puede dar, por supuesto, adenovirus, enterovirus, Coxsackie y ecovirus, cándida. O sea, hay que tener en cuenta de que es una infección por agentes infecciosos diversos y, por ejemplo, cuando se trata de infección urinaria de tipo viral, la forma de manifestarse es fundamentalmente a través de una cistitis hemorrágica. Este es un cuadro que ven como los primeros meses de vida es más frecuente en varones que en niñas, y a partir de los 6 meses ya los niños van bajando y a partir del año ya está entre 2 a 3%, y las niñas a partir de los 6 meses suben alrededor del 30%, ¿no? O más, ¿no? Y después se estandarizan en un porcentaje menor. La pielonefritis puede dar cicatriz. La diseminación hematógena es mayor en neonatos y también se habla de inmunocomprometidos. El E. coli agrede al uroepitelio a través de sus fimbrias, ¿no? Y estas pili son las que van a ser mediadas por adhesinas fimbriales, considerados factores de virulencia que van a contribuir fundamentalmente a la adherencia, invasión y formación de comunidades bacterianas. Aquí tenemos un cuadro donde se ven las fimbrias que se van a unir al uroepitelio. El uroepitelio tiene un receptor, el TLR4, y este uroepitelio es fundamentalmente el que a través de este receptor va a favorecer la entrada de la bacteria, ¿no? Conduciendo a una liberación de citoquinas proinflamatorias, quimiosinas y reclutamiento de neutrófilos, macrófagos y otros que van a modular la respuesta inmune a través, como hemos mencionado, de la interleuquina 8 con aumento del reclutamiento de neutrófilos, a través del factor de necrosis tumoral alfa, que va a aumentar la permeabilidad y la inflamación, y la cicatrización renal podría ser agravada por la presencia de prostaglandinas que van a condicionar el daño permanente. El huésped, en este caso el niño, está íntimamente ligado a diferentes factores. Esos factores hemos mencionado en la etapa pediátrica, es la edad, hemos dicho adolescente, neonato, preescolar, escolar, el que pide para orinar, hombre, mujer. Factores genéticos, alteración del TLR4, que es fundamentalmente el receptor que está modificado cuando hay hitos recurrentes, sobre todo en factores genéticos asociados, la colonización, los inmunosuprimidos, el estreñimiento que hemos señalado que es un factor de riesgo importante por la gran cercanía a la vejiga, estas vejigas disfuncionales
neurogénicas, malformaciones en la cabeza, reflujo o factores obstructivos van a condicionar pues que este huésped sea constantemente agredido y con alto riesgo de generar infección. Los síntomas de las infecciones urinarias van a clasificarse históricamente y digamos desde siempre, ¿no? Básicamente en dos niveles, nivel alto, llamado pielonefritis, y nivel bajo, llamado cistitis. El nivel alto está condicionado por fiebres, náuseas, dolor de costado, malestar general, que es bien difícil precisarlo cuando el niño es muy pequeño. Y en el caso de la cistitis, fundamentalmente está relacionado a la capacidad de control vesical. Disuria, polaquia, tenesmo, en algunos casos incontinencia o fiebre, ¿no? Si bien es cierto que la pielonefritis tiene la fiebre como signo casi patognomónico, la cistitis usualmente no lo tiene. Pero recuerden de que esto no es una regla siempre y que en algunos casos puede la infección ascender hasta el riñón. NICE es uno de los grupos del Reino Unido que ha estudiado mucho la infección urinaria y si bien es cierto, tiene patrones a veces en extremo rígidos, es importante ver su perspectiva frente a la ITU, ¿no? Aquellos niños menores de 3 meses, generalmente que no piden para orinar, el síntoma fiebre está a la cabeza y el resto se convierte como síntomas o signos indirectos. Entre los 3 meses y antes que pida miccionar, también la fiebre sigue su buen camino de ser el indicador principal y ya cuando pide para orinar, la disuria, polaquia o tenesmo están a la cabeza. Hay algunos trabajos que hablan de la orina de mal olor, falta de desarrollo, hiporexia, malestar, incluso hematuria, pero eso va a estar bastante individualizado en función del impacto que tenga la infección sobre el riñón o la vía urinaria. Vamos a encontrarnos con dos problemas principales que tenemos que saber definir, qué es una ITU recurrente y qué es una ITU atípica. La ITU recurrente habla de 2 o más episodios de ITU con pielonefritis aguda o alta, o un episodio de ITU alta más 1 o más de cistitis o 3 o más de cistitis. Otra forma de clasificar la ITU recurrente es 2 episodios de ITU en 6 meses o 3 en un año. Esta última es la que la consideramos más práctica e incluso más fácil de poder aplicar, ¿no? A veces que fue alta, fue baja, podría confundir, sin embargo, es importante conocer la guía de NICE. La ITU atípica salió con la intención de ver a aquellos pacientes que tenían un comportamiento de infección urinaria fuera de lo habitual, ¿no? Estos chicos que siguen febriles, que dejan de orinar, que tienen una masa abdominal, que orinan con un chorro misional débil, que de repente la creatinina está alta o tienen signos de sepsis, siendo los dos marcadores clásicos la clasificación de bacterias coli o E. coli. Aquella infección urinaria con un aislamiento de no E. coli es una típica, más agresiva. Y la falta de respuesta dentro de las 48 horas de iniciado antibióticos es otro marcador cuestionable, pero del estudio y la definición. Hay que saber interpretar el examen de orina. Hay que tener en cuenta el método de recolección, punción suprapúbica, cateterismo, bolsa colectora y chorro medio. El chorro medio, aquellos que controlan y aquellos lactantes o neonatos que no lo controlan podrían ser sometidos a una punción suprapúbica, a un cateterismo, y recordar que la bolsa colectora solo es significativa si es negativa. Acá hablamos algo del E. coli, que se aísla en más del 90% de la infección urinaria no complicada, que hay diferentes serotipos responsables del 80% de la pielonefritis, el 1, 2, 4, 6, 18, 25, 50 y 75, que hay otras bacterias que van a entrar a tallar acá,
que el estafilococo coagulasa negativo y la cándida están más orientadas al neonato y el estafilococo saprofítico en adolescentes y mujeres jóvenes. Y la clamidia podría complicar un poco el panorama, sobre todo en adolescentes que tengan relaciones sexuales, lo cual es bien difícil que se lo suelten con facilidad, porque esto podría condicionar a veces aspectos de intimidad que podrían no verse bien. Doctor Ugarte, sí está grabando, ¿no? Porque me olvidé de ver si está grabando. Está grabando la clase, ¿no? Para que la tenga. Sí, doctor. Sí, Ya, estoy perfecto. grabando. Seguimos entonces. Muchas gracias. El examen de orina a través de la cinta reactiva, uno va a buscar pues los nitritos, la leucocita esterasa, la leucocituria. Y esto es todo un tema de sensibilidad y especificidad que podría a veces confundir. Los nitritos, por ejemplo, en la etapa neonatal no es un indicador tan específico como es después en la etapa de lactante y mayores, ¿no? Sin embargo, cualquier positividad de leucocita esterasa, nitritos y leucocituria, conforme se van juntando, va a aumentar obviamente la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Recuerden que si bien es cierto, la cinta reactiva, como se muestra ahí, tiene un acercamiento diagnóstico, solamente es un acercamiento diagnóstico. Lo que contribuye y se considera la prueba de oro es el urocultivo. Ahí se explica qué es los nitritos, reducción bacteriana de nitratos urinarios en nitritos y la esterosis leucocitaria, que significa básicamente un proceso inflamatorio activo, pero no muy sensible. Sensible, pero no muy específico. El urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, cuando se trata de captura por chorro medio, 50.000 cuando estamos hablando de cateterismo, y la aspiración suprapúbica basta una sola bacteria para que sea positivo. Algunos biomarcadores urinarios, factor de necrosis tumoral, factor de neutrófilo gelatinasa, que es el N-gal disminuido, igual que el factor de nervio, el aumento de interleuquina 8 para los biomarcadores urinarios, y los factores séricos, como el factor estimulante de granulocito y de macrófago, que se incrementan, igual que la interleuquina 5, la inmunoglobulina G, M y A también, y el antígeno prostático específico y la vitamina D disminuidos. Esto de la vitamina D está, digamos, muy relacionado a muchos factores infecciosos. Y recordar de que es parte del contexto de infección urinaria recurrente. Entonces, es importante utilizar estos biomarcadores. Acá vemos con cierta precisión cómo se toma la muestra. Ahí tenemos una vesicostomía, donde se toma a través de la sonda. Tenemos la famosa bolsa colectora, que se contamina hasta 70% y que está muy cuestionada ahora. Acá tenemos la punción suprapúbica y también la cateterismo, ¿no? A través de una niña, un cateterismo vesical, ¿no? O a través del meato urinario del varón. Siempre hay una pregunta que nos hacen. ¿Es necesaria la primera orina de la mañana para tomar una infección urinaria? Definitivamente esto no es lo correcto, no es necesario, ¿no? Siempre y cuando no se exagere en la toma de muestra. O sea, a veces las mamás, tal cual ven, esto no es un montaje, para tratar de que la niña orine, le ponen tanta agua para que orine rápido y poder seguir, y lo único que hacen es diluir la orina. Y al diluir la orina, es un factor que podría dar un falso negativo, ¿no? Cuando hablamos de orina diluida, cuando la densidad urinaria es menos de 1010, ¿no? 1010 ya es isostenuria, es una densidad urinaria anormal, y menos de 1010 ya es hipostenuria.
Y si la orina está diluida, no va a captar el número de colonias apropiado y va a dar un falso negativo. La cita reactiva, el famoso dipstick, tiene un montón de falsos positivos y negativos. Generalmente, la leucocita esterasa puede ser un falso positivo cuando es contaminación, o la famosa fenazopiridina, que es el piridium, cuando hay disuria, también puede dar falsos positivos, ¿no? Y las orinas alcalinas pueden dar falsos negativos. Y la demora en el examen de orina, que se asume que debe ser entre 30 a 60 minutos, también puede dar falsos negativos. Siempre se busca hacer una diferenciación entre cistitis y pielonefritis, ¿no? La cistitis, como hemos mencionado, generalmente es afebril o con bajo grado de temperatura, y a la cabeza está la itufebril con la pielonefritis, ¿no? Los síntomas sistémicos son más frecuentes en pielonefritis, dolor abdominal, sensibilidad, malestar general. La E. coli, la más común, es muy infrecuente una hematuria macroscópica, el cultivo es generalmente positivo y puede haber una complicación que se llama la cicatriz. Cuando el tenor de infección es por cistitis, generalmente no hay síntomas sistémicos y como hemos mencionado, la clínica está ligada al control de esfínteres, ¿no? Disuria, frecuencia, urgencia, incontinencia, etc. Pero hay una cosa que tiene que tenerse claro. El hecho de que no sea pielonefritis no significa de que la infección no sea importante. A veces dicen, bueno, es una cistitis solamente, pero no es solamente. Quien ha padecido de cistitis sabe que la clínica es muy intensa, es muy doloroso. El niño sobre todo llora para orinar, no puede orinar y eso también puede dar complicaciones posteriores y a veces necesitamos de la vía parenteral para controlar. ¿Cómo debemos estudiar la infección urinaria? Descartar malformaciones de la vía urinaria, evaluar los genitales y ver los factores de riesgo. Entonces, ustedes saben de que el riñón se une al uréter, el uréter a la vejiga y la vejiga a la uretra. Entonces hay unas técnicas de estudio que se llaman que lo que tratan es fundamentalmente de orientar si el estudio está más ligado a una necesidad de explorar el riñón o de explorar la vía urinaria. Este es un trabajo que presentaron en el British Medical Journal hace unos 3 años más o menos, 4 años, que trataba de orientar qué cosa debe hacer el médico cuando busca malformaciones. Entonces acá ven pues las guías de la NICE, de la Academia Americana de Pediatría, de la Academia Pediátrica Canadiense, de la Asociación Europea de Urología, de la Asociación Española. ¿Qué podríamos nosotros rescatar de esta imagen que pudiera ser un poco enredada y que no es nada, ¿no? En primer lugar, rescatar que la ecografía renal tiene un lugar preponderante, ¿no? Es un sistema no invasivo en manos expertas y que generalmente debiera ser bastante pequeño, ¿no? Es más, por ejemplo, de acuerdo a NICE, dice que entre 0 a 6 meses, la primera infección urinaria no complicada puedes hacer un ultrasonido en forma ambulatoria, ¿no? La Academia Americana de Pediatría se va un poco más allá. Dice que hasta los 2 años uno podría hacer una ecografía. Y cuando es una hito atípica o recurrente, deberíamos hacer ya una cistografía para descartar una malformación que se llama reflujo vesicoureteral, que es la malformación urinaria más frecuente en hito pediátrico. Esta es una ecografía renal que trata de reflejar la estructura externa e interna. Esta es una vejiga que está inflamada, esta es una chiquita con una cistitis, esta es una línea, miren cómo está acá engrosada. Vemos un riñón lleno de quistes o un riñón dilatado, ¿no? Entonces, no solamente la ecografía nos permite ver la presencia de 2 riñones y sus estructuras, sino también ver si hay alguna malformación que podría explicar el problema. Esta es una cistografía, este es
en el lado izquierdo ven una perita, ¿no? La famosa perita. Esta es una vejiga normal con una sustancia de contraste. Y acá vemos una vejiga totalmente irregular en las paredes con una enfermedad que se llama reflujo. Como su nombre lo indica, reflujo regresa a la orina, al riñón y genera toda esta distorsión de la estructura de la vía urinaria. Debiera ser como la primera imagen. Y acá vemos de nuestro gran amigo Kevin, un niñito que tenía una piedra en el pene y que no podía orinar, tenía 2 años, ya pedía para orinar, y no podía orinar porque tenía una piedrita que se movía ahí y le generaba infección y dolor. Esta es una vejiga mal llamada en árbol de Navidad, como menciono de los alumnos cuando venían ustedes a práctica, la peor comparación con la Navidad, porque esto refleja pues una vejiga muy afectada, muy dañada, ¿no? Este es un niño que tiene un uroten, acá tiene una bolsa que se llama ureterocele gigante, que hacía que tenga infecciones urinarias repetidas. Y este es un chico que tenía piedras por doquier, miren los piedrones que tenían en la vejiga, y esto generaba pues todo el problema que estamos señalando de infecciones urinarias, ¿no? También los abscesos renales pueden generar urosepsis. Y en la evaluación de los genitales vamos a ver si tiene fimosis, adherencia balano-prepuciales o las niñas tienen sinequias que también pueden generar infección repetida, ¿no? Pueden recaer, además de ser portador de una malformación, por mal hábito de misión, por mala higiene, por problemas de descenso, de estreñimiento, obesidad que genera una higiene deficiente, incontinencia, enuresis, tratamientos previos, susceptibilidad genética o infección urinaria previa. Y acá está la famosa escala de Bristol y van a ver acá el impacto que genera un fecaloma, ¿no? Cuando las deposiciones son muy duras. Nuestra población piensa muchas veces de que la defecación diaria no es estreñimiento y no es necesariamente la frecuencia. Lo que nosotros van a ver, y ustedes van a probablemente, cuando vean la parte de gastro, que lo que más buscamos es la consistencia en niños, ¿no? Y miren todos los factores que pueden generar, ¿no? Una higiene adecuada, una excesiva higiene, una higiene inadecuada puede ocurrir, aguantarse, factores genéticos, un mielomeningocele, una malformación anorrectal, esta chiquita no tiene recto, también está asociada a alto riesgo de problemas urológicos, y una niñita que me venía con bolsitas de piedras e infecciones urinarias a cada rato, y era la causante de sus problemas, ¿no? ¿Para qué sirve la gamografía renal con ácido dimercaptosuccínico? Para descartar una cicatriz renal. Y acá vemos con bastante claridad que hay una zona que no capta el contraste y que es la que va a dar el problema, ¿no? Podemos prevenir, evitar el estreñimiento, mejorar los hábitos de micción, monitorear el uso del baño, el aumento de los líquidos por vía oral, vigilar si hay higiene adecuada, si tiene fimosis, liberación de adherencias y factores de prevención como el arándano no está demostrado todavía en niños. Objetivos del tratamiento: eliminar la infección, evitar las complicaciones y elegir el antimicrobiano usualmente como terapia empírica, pero posteriormente basado obviamente del antibiograma, ¿no? Y el antibiograma es lo que va a definir cuál es la sensibilidad local del paciente. Se dice que el 68% de los niños resuelven la fiebre en 24 horas y el 90% a las 72 horas, y si persiste más de 3 días hay que buscar absceso renal. Algunos hablan de que ya después de las 48 horas, como la hito atípica, ya puede aumentar el riesgo de cicatriz renal o demorar el tratamiento. El tiempo de tratamiento promedio para ictus es de 7 a 10 días y podría extenderse hasta 14, no más. Y hay que recordar de que muchos estudios también hablan de que si hay buena adherencia,
es igual al tratamiento parenteral que vía oral. Los antibióticos, la ampicilina, la ceftriaxona, cefotaxima, está la dosis por kilo. ¿No? Amoxicilina prácticamente no usamos y mucho menos cotrimoxazol porque en nuestro medio hay una alta resistencia, ¿no? En otros países sí lo utilizan. ¿Cuáles son las conclusiones finales de este tema? En primer lugar, tener en cuenta una buena evaluación clínica, complementado con un seguimiento a los resultados, a los estudios de laboratorio solicitados, esperando que la muestra de orina no esté contaminada. Recordar que la ecografía es un estudio importante, interesante y necesario, pero que también necesita manos expertas. No es lo mismo hacer una ecografía de un niño que de un adulto. Y la cistografía es una prueba que no puede generalizarse. Ahí se cita uretrografía miccional, CUGM, que leen ahí. La cistografía es para descartar un problema que se llama reflujo y no está indicado en la primera ictus febril. Y un diagnóstico apropiado, no siempre es fácil, reduce la morbilidad y el riesgo de cicatriz. Hemos mencionado que el tiempo de tratamiento promedio es de 7 a 10 días, que podría extenderse hasta 14 días, que el análisis de orina y el cultivo es necesario después del tratamiento, y que hay algunas medidas preventivas que también son cuestionables, todas, inclusive la quimioprofilaxis antibiótica. El uso de los arándanos no está demostrado en niños, los probióticos también tienen sus bemoles y la vitamina A y E con cierto nivel restringido de evidencia. El uso apropiado de antibióticos es esencial para evitar la resistencia y el seguimiento de rutina solamente es en aquellos niños que nosotros consideremos necesario. A veces un niño hace infección urinaria y le siguen haciendo los cultivos mensuales y eso no tiene sentido. Solamente aquellos que han tenido una infección urinaria complicada podrían de algún modo tener algún tipo de seguimiento de rutina. La infección urinaria pediátrica sigue siendo de todos modos un campo controversial. ¿Alguna pregunta? El fin principal no es diagnosticar una ictus o un reflujo, sino utilizar marcadores que puedan prevenir las secuelas. No hay que hacer un estudio minucioso. La ictus hay demasiada información. Ustedes buscan infección urinaria en niños, van a encontrar guías. Recién ha salido la guía española, que es recontra larga. Hace menos de una semana la tuve que revisar con un grupo de médicos. Entonces hay bastante información que algunos puntos podrían ser en algo controversiales, ¿no? Ya hace poco con mi grupo también revisamos el tema. Bueno, si no hay preguntas, 5 minutos para continuar con la segunda clase mientras voy acomodando. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Listo.
¿Ven la clase, jóvenes? ¿Se ve? Sí, doctor. Doctor, Ya. ¿Corre? Sí, sí, doctor. doctor. Listo, gracias. Bueno, entonces, continuamos. Esta es la segunda clase. Como se dan cuenta, no son clases muy largas, ¿no? Son clases, cortas. Más bien, doctor, he tenido otro inconveniente con la hora de la práctica. ¿Usted cree que el día viernes podría ser a la misma hora? Ya no hacerla en la noche, sino hacerla a esta hora. Sí, Y doctor, una no hora. hay inconveniente, creo. Porque Ya, no. entonces lo programamos a la misma hora y estamos acabando 8, 8:15 máximo. No son clases largas, son clases cortas. Yo lo pongo así, Ok, 2 horas, si acaso. Ya, entonces lo reprogramo a las 7 el día viernes, ¿ya? Listo, ok, doctor. gracias. Sí, lo que pasa es de que Aspefan, creo que, bueno, son los 50 años de los que les toman el examen de medicina. Tenemos una reunión el día a la misma hora, entonces no sabía eso. Y acá me han cambiado el turno, es un enredo. Pero podría hacerlo temprano, tal cual los estamos haciendo. Sé que los hago madrugar, pero aunque les parezca increíble, a mí tampoco no me gusta levantarme tan temprano. Pero ganan el día un montón. Bueno, el síndrome nefrótico infantil, básicamente, acá tenemos uno de nuestros amiguitos que hace unos años había un dibujo animado que se llamaba Ben 10 y los niños se morían por el Ben 10. Entonces, en esa época tampoco había mucha restricción, digamos, de las fotografías, ¿no? Yo tengo algunos trabajos hechos, presentados por ustedes, que el alumno se tomaba foto con la mamá, con el papá, con los pacientes, porque no teníamos tanta, digamos, restricciones, ¿no? O sea, la gente era un poquito más confiada, ¿no? Y abrazado ahí el alumno de medicina haciendo su historia con el niño, se tomaban fotos, etcétera, porque había confianza. Los años han hecho de que las familias restrinjan un poco su confianza hacia el médico y ahora para tomar una foto tienes que pedirle permiso al niño, permiso a la mamá y a veces hasta hacerlo firmar, cosa que no ocurría antes. Entonces, es importante ver todos estos aspectos, cómo han cambiado las cosas. Bueno, este niño, como se pueden dar cuenta, es un niño que tiene un Cushing, que se logra ver, restricciones, pero se logra ver. Y sobre el Cushing y se recayó y tiene edema bipalpebral y un poco de edema facial que quizás el Cushing lo, lo, lo enmascara un poco. Tiene ahí un relojazo que es un reloj del Ben 10 famoso, que era un dibujo que cada número cambiaba de forma. O sea, el 1 era una forma, el 2 era otra forma, se llamaba Ben 10. ¿No? Creo que ustedes ya no alcanzaron a ver ese dibujo. Y también una pelota y también tienen los benditos plumones. Todo eso le compraron los residentes. Y obviamente que él lo puso condicional para que se dejase tomar la foto, ¿no? Bueno, como le engreían, le daban. Pero ven cómo una enfermedad puede recaer encima. Estaba yendo bien y recayó porque se infectó. Entonces, el síndrome nefrótico tiene como una de sus características principales, pues, el edema, ¿no? Y también hay que evaluar cómo se comporta la enfermedad en cada niño, a qué edad debuta, si respondió o no al tratamiento, si tuvo biopsia, cuántas veces recayó, si llegó a mejorar totalmente. Y afecta en 16 a 100.000 niños
que lo condiciona como una de las enfermedades más comunes en la infancia, ¿no? Tiene una incidencia de 1 a 2 por 100.000 y una relación 2 a 1 de hombres a mujeres en niños y adolescentes. Este amiguito que se llama Pachacútec, porque así se llamaba, hizo la enfermedad muy pequeño. Y aquellos niños que hacen la enfermedad muy pequeños generalmente está dentro de un temor de síndrome nefrótico congénito, que agrupa a aquellos menores de 1 año generalmente. La forma de presentación más frecuente del síndrome nefrótico infantil es el síndrome o lesión a cambios mínimos, que se presenta entre 2 a 7 años. Si tiene más de 10 años hay que descartar secundarismo y hay algunos factores que pueden influenciar, como la locación geográfica, el origen étnico, que van a dar de algún modo algún tipo de características especiales. Hay factores que también intervienen: incidencia familiar 3.35%, atopía 34-60% van a tener características de recaedor frecuente, y los estudios no han cambiado mucho, algo, entre 80 a 90% de la lesión a cambios mínimos son los síndromes nefróticos que responden al corticoide, 30% focal y segmentaria y 7% membrana proliferativa. Los niños que tienen focal y segmentaria a los 5 años tienen un 21% de enfermedad renal crónica terminal, 23% de enfermedad renal crónica y 37% protección. Solo el 8% remiten, y la corticoresistencia, o sea, aquellos pacientes que no responden al corticoide, que es la terapia de elección, van a tener alto riesgo de daño renal. Este es uno de los múltiples cuadros que van a encontrar de la etiología idiopática, genética, infecciosa, a cambios mínimos la primera, y en segundo lugar la focal y segmentaria, y luego todo el grupazo de lesiones glomerulares primarias como la MP, la mesangial, la membranosa, y la genética, como hemos visto, generalmente asociado a daño o alteración de los genes recesivos o dominantes autosómicos, ¿no? Y algunas infecciones como el HIV, la hepatitis B y C, la malaria, la esquistosomiasis y la filariasis pueden dar síndrome nefrótico. Lupus, diabetes, púrpura de Heno-Schönlein, vemos enfermedades metabólicas también, Fabry, y niños con cáncer pueden hacer síndrome nefrótico, pero van bien. Los que van pésimos son el síndrome nefrótico con HIV y los lúpicos, obviamente, y algunas púrpuras, ¿no? Algunas drogas también pueden dar síndrome nefrótico, como los AINES, las sales de oro, el pamidronato, el interferón, las sales de mercurio, etc., ¿no? Hay síndrome nefrótico por obesidad, sí, y también hay que tener mucho cuidado del daño renal de los obesos. El defecto glomerular primario va en alteraciones de la carga negativa de la membrana basal glomerular y los cambios morfológicos en los podocitos, con edema, retracción, extensión y alteraciones en la hendidura diafragmática que desprenden los podocitos de la membrana basal. Cuando se pierden podocitos, es decir, la podocitopenia, es un indicador de daño intenso en el síndrome nefrótico. Miren cómo los podocitos lesionados son capaces de generar una injuria podocitaria con alto daño. El podocito tiene una estructura, el dominio apical, el diafragma de filtración y el dominio basal, que básicamente van a tratar de reforzar la gran responsabilidad de selectividad del diafragma, de evitar la pérdida proteica y solamente permitir la salida de aquellas sustancias que podrían ser permitidas. Acá se ha lesionado el podocito también, está fraccionado en la gráfica, y lo que trata de reflejar es que la alteración en la filtración por anormalidades del anclaje y todas las estructuras señaladas ahí, como la actina, la eutrofina, la talina, la vinculina, la paxilina,
van a condicionar básicamente alteraciones de los podocitos, lo que ahora se llama como podocitopenia. La injuria podocitaria genera apoptosis, podocitopenia y glomerulosclerosis, y este es fundamentalmente el daño principal, la esclerosis glomerular. Entre los factores circulantes que alteran la permeabilidad de la pared capilar en el síndrome nefrótico están aquellos mediadores solubles que van a condicionar componentes de desbalance en la permeabilidad que van a contribuir al daño y son parte de la patogénesis del síndrome nefrótico. O sea, factores circulantes que van a regular la permeabilidad y aquellos inhibitorios van a generarse un desbalance en el síndrome nefrótico. La proteinuria, a su vez, masiva va a condicionar hipoalbuminemia, alteración de la presión oncótica, espacio intravascular, depresión del intravascular con inhibición del péptido alternaturético, alteración del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina, liberación antidiurética, retención anormal de sal y por consiguiente de agua con edema. El síndrome nefrótico también va a tener una mala excreción de la sal y esto va a generar una resistencia al péptido alternaturético con alteración a nivel intravascular, aumento de la presión hidrostática y edema. El síndrome nefrótico es un paciente que regula mal la sal, retiene la sal y como retiene la sal, retiene agua. El enfoque del síndrome nefrótico infantil es básicamente a 3 niveles, el primario, el secundario y el congénito infantil. El primario es una lesión fundamentalmente glomerular, el secundario es secundario a otra enfermedad, por ejemplo, diabetes o nefrótico infantil, aquellos menores de 1 año, recordando que aquellos niños que tienen una base genética tienen un pésimo pronóstico. Agendemos puntos importantes como la confirmación del diagnóstico. Son 4 elementos clásicos. Proteinuria nefrótica. Repito, proteinuria nefrótica. ¿Por qué proteinuria no nefrótica? Edema en diferentes grados, hipoalbuminemia y dislipidemia. Vean fundamentalmente en este cuadro cómo debemos expresarnos en niños. Si yo le pregunto a un alumno, a un residente, ¿cómo es la proteinuria nefrótica en el niño? Me va a decir más de 40 miligramos por metro cuadrado o más de 50 por kilo o la relación proteína-creatinina más de 2 o de 2.5. No me puede decir más de 3.5 porque estaría en un error, porque esa es la definición del adulto. El edema es renal, la proteinuria es significativa. ¿Qué tan hipoalbuminémico está el niño y qué tan hipercolesterolémico? Una hiperalbuminemia menor de 2.5 y un colesterol mayor de 300 definitivamente que hablan de un tenor de enfermedad primaria e importante. La proteinuria puede ser glomerular o tubular. Recuerden que el riñón no solamente tiene los glomérulos, sino tiene también los túbulos. Y hay una proteinuria intermitente o benigna, que es por fiebre, por ejercicio, por estrés emocional e incluso ortostático. Entonces hay que considerar todos estos factores cuando hablamos de una proteinuria, entre comillas, benigna. El edema es el síntoma más importante, se detecta cuando la retención de líquido excede de 3 a 5% de su peso corporal. Y el edema periorbitário se va a extender fundamentalmente a miembros inferiores, puede comprometer vulva, escroto, incluso el pene, ¿no? Y considerar siempre a nasarca cuando haya citis, derrame pleural o pericárdico, ¿no? Se dice de que el edema vulvar o escrotal también está dentro del concepto de lo que es anasarca. Miren, el edema es postural también. Si ustedes ven, el chiquito está reclinado sobre su cama y lo que está pegado a la cama está más hinchado que el otro lado. Este chiquito dormía hacia ese lado, ¿no? Entonces es un edema de declive oposicional. ¿Correcto? Su carita también está hinchada.
Bueno, el chiquito de la chompita amarilla es un chiquito que era bien llorón. Nosotros le fastidiábamos. Y miren qué tanto se puede hinchar sus ojos, ¿no? Y miren si ven en la chompita roja, un ojito está más cerrado que el otro. O sea, no es tan simétrico, ¿no? Pero sí es bilateral. A diferencia de mi amigo de chompita amarilla, que lo tiene bien simétrico. Y les parecía que sus ojos se iban a reventar, hasta los daba miedo. Pero lloraba hasta porque pasaba la hormiga, ¿no? Bien lloroncito. Su mamá era muy colaboradora, muy colaboradora. El otro se andaba medio tristón, como ven su expresión, ¿no? Esta chiquita tenía citis y le decían que estaba embarazada. La fastidiaban con eso para que vean cómo a veces no hay conocimiento y miren, tenía un edema blando en la piernita, no sé si lo logran ver, también en el dorso del pie. Y esta es otra foto de otro niño que ven cómo puede haber un edema a nivel de los genitales, ¿no? Hay un edema escrotal ahí importante, ¿ven? Entonces, el edema hay que evaluarlo en su extensión, en toda su extensión. No es solamente decir edema, es un edema leve, moderado, severo, y qué zona se está comprometiendo. Bueno, en sangre vamos a encontrar hipoalbuminemia y un descenso de la gamma globulina con aumento de las fracciones alfa 2, globulina y beta. Esto es importante saber porque esto es parte del proteinograma en sangre, ¿no? Hay dislipidemia, hipercolesterolina, hipertrigliceridemia, hipocalcemia y usualmente la lesión a cambios mínimos tiene complemento normal. Si hay hipocomplementemia, hay que pensar en otro tipo de lesión que no es cambios mínimos. Entonces yo pregunto, dentro de los indicadores del síndrome nefrótico a cambios mínimos, ¿cuál es el incorrecto? Entonces, si le pongo hipocomplementemia, esa sería la respuesta, por ejemplo. Así de claro es acá. En orina va a haber, ahí está la famosa orina espumosa, ¿no? El estudio electroforético de selectividad también se ve cuando es más del 85% de excreción de albúmina. ¿Esto qué significa? Hacerse una electroforesis de orina y hay diferentes fracciones proteicas. Acuérdense que hay albúmina, globulina 1, 2, etc. Cuando se elimina más del 85%, la proteinuria es selectiva, en el caso de la albúmina, y eso significa que el paciente tiene un buen pronóstico. Se habla de hematuria microscópica que menciona cambios mínimos entre 5 a 27% de los casos. Hay una prueba que se llama ácido sulfo salicílico, que se agrega a la orina un ácido, y como el ácido hace precipitar las proteínas, se ve turbio y eso significa que el paciente tiene proteinuria. Esa es una clásica orina espumosa, ¿no? Como lo ven ahí abajo. Esa es la prueba del ácido sulfosalicílico para determinar proteinuria cualitativa. La ecografía siempre ahí para decirnos si hay dos riñones, si son normales, y la placa de tórax ve si hay derrame pleural o pericárdico, ¿no? Sobrecarga ahí. Hay una ecografía renal, acá vemos otras ecografías con quistes, acá vemos una placa ya congestionada de tórax. Y algunas definiciones que tenemos que saber, ¿no? Es un córtico sensible a aquel papel que remite con los corticoides entre 4 a 6 semanas, cólico dependiente que recae a disminuir la dosis o dentro de los 15 días de suspendido, y recaedor frecuente que recae 2 o más en 6 meses o 4 más en un año. O sea, mejora, pero recae a cada rato. Y como tiene que tener un estándar, se habla de una recaída 2 o más en 6 meses o 4 más. ¿Sí? Seguimos. Remite cuando tiene una reducción de proteinuria menos de 4, que es lo normal por metro cuadrado, sulfo salicílico negativo por 3 días consecutivos y la albúmina llega a 3,5. Y recae cuando tiene positividad en 3 días consecutivos asociado a edema, ¿no? Algunos hablan también de proteinuria albúmina por debajo de 2,5. Son conceptos que tenemos que ir manejando.
La corticoresistencia existe cierta discrepancia, se dice que es el paciente que no responde a 60 por metro cuadrado entre 4 a 8 semanas, pero lo que sí está claro, lo que sí está extremadamente claro, es que aquel paciente que no tiene una buena respuesta al corticoide tiene un alto riesgo de complicaciones y de progresión a enfermedad renal crónica. Para asumir que el paciente realmente está en una corticoresistencia, hay que ver si cumple el tratamiento, si no tiene infecciones, si hay un problema que impida la absorción del corticoide o no responde al tratamiento. Hace poco hemos tenido un niño que, ayer lo vi, chiquito de 7 años, que debutó a los 2 años. Como hay un conflicto familiar entre el padre y la madre, el niño va de una casa a otra. O sea, a veces está con la mamá, a veces está con el papá. Cuando está con la mamá, cumple el tratamiento, pero cuando pasa con el padre no le da nada. Y como tienen un acuerdo de cada 15 días o cada 20 días, el niño nunca completa el tratamiento. Chicos, se ha pasado años, y hasta ahora el niño no cumple el tratamiento. Lo que ha hecho el hospital es retenerlo un mes y ha visto que efectivamente con un control bien monitoreado el chico responde. Pero, ¿qué pasa si yo no le doy el tratamiento bien? Estoy dándole un chance a que el riñón se vaya dañando más. Entonces, si bien es cierto, el chico responde, como ha estado años bajo este esquema de tratamiento incorrecto, finalmente va a ir mal, porque el riñón ha estado buen tiempo sin tratamiento y si no está con tratamiento, pues se malogra, ¿no? Entonces, piensan de que ya está bien, ¿no? Ya demostramos de que responde, pero todo ese tiempo que carga la enfermedad sin tratamiento correcto o bien llevado, ya no va a permitir que siga tan bien, ¿no? Es una lesión a cambios mínimos, a qué edad se presentó, se dice que de 2 a 7, todos los menores de 1 año, alto riesgo de síndrome nefrótico congénito, mayor de 10 años, posibilidad de un secundarismo. Entonces hay que ver todos estos aspectos, ¿no? Clínicos, laboratorios, malformaciones, comportamiento de la enfermedad y en los componentes no propios del síndrome nefrótico a cambios mínimos, y hemos hablado antes del año mayor de 10, historia familiar, otros componentes como rash, artritis, anemia, hipertensión persistente, insuficiencia renal, no selectividad proteinuria, y habla de que el chico pues tiene otra cosa, ¿no? O sea, no solamente los 4 componentes, sino tiene otro tipo de lesión. La secuencia de enfermedad habla del seguimiento, de qué momento hago el diagnóstico, si respondió al tratamiento, si es la primera vez o está recayendo, si remitió, cuánto tiempo estuvo libre de enfermedad. Es analizar cómo es la enfermedad en ese chico. ¿Cuándo debutó, señora? Por ejemplo, este que les cuento, ¿no? A los 2 años. Ha recaído N veces. ¿Por qué? Porque no le dan bien el tratamiento. Pronóstico, malo. Y el manejo, ¿no? El manejo está dado por los corticoides, ¿no? Por el tratamiento del edema, la hipertensión, por controlar las infecciones y el corticoide como tratamiento de soporte final. La restricción hídrica, la dieta sin sal, recuerden que ellos no regulan ni la sal, restricción proteica 1 gramo por kilo, el seguimiento de las alteraciones de laboratorio, como hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia, la necesidad de albúmina, actualmente algo cuestionada, 0.5 gramos por kilo, plasma, diuréticos, tiazidas, furosemidas, pironolactona, y una de las claves del tratamiento es los antiproteinúricos, ¿no? Los Cloniecas y ARA, que van a condicionar o a potenciar el efecto de control que puede dar la enfermedad a través del corticoide. Desfocalizarlo, evitar las infecciones, generalmente ellos son portadores de sinusitis, de parasitosis, de caries, hay que descartar tuberculosis, ITU o cualquier otra infección, ¿no?
y recordar de que son más susceptibles a infecciones porque hay inmunidad deprimida, tanto celular como humoral. El edema puede predisponer a la entrada y propagación de la infección, alteración de factor properdina, alteración de los factores B y D de la vía complementaria, de disminución de la función fagocitaria, y obviamente los corticoides y citostáticos van a generar problemas. Sinusitis, tuberculosis, tinea capitis. Este chiquito no mejoraba porque tenía una tiña y no sabíamos qué tenía, pero había una técnica en el servicio que le gustaba cortar el pelo a todo el mundo, practicaba con la cabeza de todos. Entonces este chiquito se le ocurrió cortar el pelo a él también y encontró que tenía una tiña, y esa era la razón por la cual no responde. Las infecciones, por ejemplo la onicomicosis, que a veces tampoco la detectan bien, puede también ser una causante de falta de respuesta al corticoide, que se enciende más porque el chico es inmunosuprimido, ¿no? Derrame pleural importante, y la prednisona como eje del tratamiento cuando es córtico sensible, carita feliz, y cuando es córtico resistente, carita triste, como hemos visto, ¿no? El tratamiento puede durar 6 semanas para el debutante, 6 semanas diarias y 6 semanas interdiarias, 60 y 40 por metro cuadrado, total 12 semanas, y para el recaedor 8 semanas, 4-4. Hay algunas variaciones de acuerdo a CADIGO que tratan de estandarizar qué hacer cuando el paciente recae. Cuando el paciente recae dentro de una estructura de tratamiento, se le reinicia, si está en fase interdiaria, a fase diaria, ¿no? Y cuando es fase diaria, se espera 3 controles negativos y de ahí retorna al interdiario, ¿no? Y acá dice bien claro, ¿no? Nosotros recomendamos que la prednisona oral debe ser administrada en una dosis única, 60 por metro cuadrado o 2 por kilo, ¿no? También ellos proponían que no debemos dar más de 60 por día. Nosotros damos ahorita, porque hay varias guías, hasta 80 por día, ¿no? Para reducir los efectos secundarios de los corticoides. El tratamiento de la recaída implica de que, como les mencionaba, pasar a dosis diaria por lo menos 3 días de efectos de negatividad, y los recaedores frecuentes tienen por lo menos que también reiniciar el tratamiento y tener la remisión de por lo menos 3 controles. Esto es lo que decían antes, una golondrina no hace verano. Si yo tengo un paciente y le reinicio tratamiento de fase interdiaria a diaria, para que yo diga que sí respondió, tiene que tener 3 controles negativos. Y para que yo diga de que sí recayó, tengo que tener 3 controles positivos. Una simple control no garantiza la respuesta ni a favor ni en contra. Y lo otro que señala estas revistas es de que la dosis máxima por día no debería ser más de 60, actualmente damos como 80, y en la dosis interdiaria no debería ser más de 40. Este es un trabajo que hablaba de que cuando un paciente se le da corticoide y responde rápido, va a ir bien. Como el chiquito que les cuento. El chiquito a la semana estaba bien, pero eso se ha cuestionado porque no necesariamente una respuesta temprana garantiza una respuesta estable. Entonces, no es un indicador estricto que si responden bien, o sea, le doy el corticoide de los 5 días está bien, no significa que después se vuelva córtico dependiente o recaedor frecuente. Cochrane entró en la nota de que antes nosotros suspendíamos el tratamiento a las 12 semanas o a las 8 semanas, pero Cochrane nos dijo de que cuando se bajaba la dosis de a pocos era mejor y que hacía que los niños recayeran menos. Otros esquemas terapéuticos cuando el niño tiene algún tipo de complicación son los pulsos de metilprednisolona, por ejemplo, cuando hay creatinina incrementada o una enfermedad que no pueda controlarse, la ciclofosfamida,
es mejor en recaedores frecuentes, tiene una dosis acumulativa de 180 a 200 miligramos por kilo, y es otra droga inmunosupresora cuando el paciente no es a cambios mínimos y posterior a biopsia renal. La ciclosporina igualito es el tratamiento de elección en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y azatropina, tacrolimus van a demostrar de que son otros esquemas. Estos son esquemas de tratamiento para aquellos pacientes que no responden al corticoide como dosis única y que son sometidos a biopsia, ¿no? Igual el micofenolato, que tiene muy buena aceptación, algunos niños con problemas gástricos menores, lo utilizamos para aquellos también que no responden al... Solo para que tengan conocimiento cuáles son las otras drogas, ¿no? Y la otra es el rituximab, que es carísimo, que tiene excelentes respuestas en aquellos niños que no responden al corticoide y que todos los estudios demuestran de que tiene muy buena aceptación, ¿no? Este es un cuadrito que casi no se lee mucho, pero que trata de graficar en forma histórica las diferentes guías que hay en relación a la terapia de inicio de corticoide y la necesidad, como ven ahí, ciclosporina, micofenolato, de utilizar otras drogas para tratar de controlar la enfermedad, ¿no? Ahí ven, es un poco más claro, ciclofosfamida, metilprednisolona y algunos con rituximab o aquella pulsoterapia, ¿no? Pulsoterapia con metilprednisolona. La estrategia profiláctica es un poco cuestionable, sin embargo se habla de la necesidad de la vacuna antineumocócica como sí un factor de protección, la profilaxis antibiótica, el aciclovir en aquellos que tienen varicela grave, tratando de asumir de que estos pacientes son inmunosuprimidos y que tendríamos que tener algún tipo de profilaxis o vigilancia con cierto tipo de actitudes terapéuticas. Entre ellas está la vacunación con neumococo. Se complican con peritonitis, celulitis, hipertensión, hiperlipidemia, obviamente, derrame pleural, raramente embolismo, pero es un indicador de mal pronóstico, trombosis venosa arterial, anemia, intususcepción, ira, reducción de la densidad ósea, hipotiroidismo, también hacen secundario algunos, si vemos. Siempre hay que pedirle hormonas tiroideas, por si acaso, y trombosis venosa cerebral raro, ¿no? Pueden infectarse, el corticoide puede dar algún tipo de problema como falla en el crecimiento de densidad ósea reducida. La falla de crecimiento no le hemos llegado a demostrar. Cataratas sí he visto. Cistitis hemorrágica se ve en el uso de la ciclofosfamida, igual oligospermia, el desarrollo ovárico prematuro y también riesgo de malignidad, fundamentalmente está ligado a la ciclofosfamida, ¿no? El micofenolato, si bien es cierto, ahí hablan más de problemas gastrointestinales, es casi nula. Se vio en sospecha de secundarismo, corticoresistencia, enfermedad rápidamente progresiva, menos del año, más de 10, hematuria macroscópica, glucosúrico, complementemia. Y actualmente también sería bueno incluir a los corticodependientes o recaedores frecuentes. Hay que seguirlos, ver el desarrollo antropométrico, cómo va la proteinuria, cómo va el desarrollo, cómo van los electrolitos, cómo va el aspecto clínico, que no tenga ninguna infección, siempre atentos una vez que el paciente ya está en secuencia de seguimiento ambulatorio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si hay preguntas, como le he solicitado al delegado el día viernes, le hacemos la clase teórica temprana, ¿ya? ¿De acuerdo?
Ok, doctor. Ok. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.